Hoy tengo para vosotros un video programa bastante interesante. Recordad que la información que tenemos aquí pues en gran cantidad son teoréticas, ¿vale? Son un montón o una gran cantidad de teorías de personas que están pues investigando el tema de los árboles gigantes de silicio en la Tierra. Ahora bien, os preguntaréis, claro está, ¿cómo que árboles de silicio? Me diréis, Alphamine, pero estás loco. ¿Cómo que en el mundo hubo árboles gigantes de manera brutal? Me refiero a árboles tan gigantes de que los restos de algunas montañas hoy en día son los restos de estos árboles. ¿Qué os parece si os digo que los restos de algunas montañas que se parecen un montón a un tocón de un árbol son en realidad un árbol de silicio petrificado? Ahora bien, para empezar con esto tenemos que empezar desde la Biblia porque es una de las pocas referencias que tenemos en cuanto a esto. Por desgracia, como todos sabemos, la historia pues como siempre ha borrado los asuntos más interesantes o fascinantes simplemente porque los intereses globales, las agendas políticas o las agendas de los líderes mundiales, pues quieren mantenernos en un sistema bastante rígido y por supuesto siempre respetando unas reglas específicas, como por ejemplo la teoría de la evolución o todo tipo de teorías que son pues las oficiales. Hoy vamos a hablar de manera un poco más liberal sobre esto, los árboles gigantes. Empezamos con lo que es la Biblia, como dijo antes, y vamos a leer unos versículos bastante interesantes porque os podáis hacer un poco de entender un poco a lo que nos referimos aquí. Vamos con Daniel 4:10 y 12. Dice lo siguiente: y las visiones de mi mente que vi estando en mi cama fueron así. Vi un árbol en medio de la tierra, cuya altura era muy grande. El árbol creció y se hizo fuerte. Su copa llegaba hasta el cielo y era visible desde los confines de la tierra. Su follaje era hermoso y su fruto abundante, y en él había alimentos para todos. Debajo de él hallaban sombra las bestias del campo. Las aves del cielo hacían morada en sus ramas, y de él se alimentaban todos los seres vivientes. Fijaros, Daniel 4, 13 y 15. En la visión que tuve mientras reposaba en mi lecho, vi ante mí a un mensajero santo que descendía del cielo, y que a voz en cuello me gritaba: derriba el árbol, córtale las ramas, arráncale las hojas y esparce los frutos. Haz que las bestias huyan de su sombra y que las aves abandonen sus nidos. Pero deja enterrados el tocón y las raíces. Sujétalo con hierro y bronce entre la hierba del campo. Deja que se empape con el rocío del cielo y que habite con los animales y entre las plantas de la tierra. Aquí podemos ver pues una representación de lo que es el árbol gigantesco y que pues fue cortado simplemente por órdenes de Dios, como podemos ver aquí, para pues no sabemos por qué, pero por un motivo específico. Ahora bien, el silicio en sí, como todos sabéis, es uno de los elementos más importantes para la inteligencia artificial. ¿Os suena el Silicon Valley? Pues claro está, todos los, ordenadores, computadoras contienen silicio. Es uno de los elementos que mejor transmite la inteligencia artificial. Y estos árboles gigantes de silicio pues eran eso, unos transmisores de conocimiento, guardaban conocimiento profundo, abundante. ¿Será esto que realmente lo que quisieron hacer es derribar el conocimiento para generar otra civilización? No parece una locura porque ya sabemos que en la Biblia se mencionan los gigantes, los Nefilim y por supuesto los ángeles caídos. ¿Será esto que había registros históricos e información sobre estos ángeles caídos que Dios no quería que la nueva civilización, los humanos después del diluvio, conocieran? Vamos a leer otro excerpto de la Biblia bastante interesante otra vez, es en Números 23:24. Dice lo siguiente: cuando llegaron a un arroyo, cortaron un racimo de uvas tan grande y pesado que tuvieron que cargarlo entre dos. Los dos llevaron granadas e higos. El racimo que allí cortaron los israelitas era tan grande que a ese arroyo le pusieron por nombre Escol,
que significa racimo. Bien, pues como podéis ver aquí, un racimo de uvas tan gigante que era imposible ser llevado por una persona parece una locura, porque hoy en día vemos un racimo de uvas y es que simplemente hasta un adolescente o un niño puede pues llevarlo. Pero vemos que aquí estamos hablando de un racimo tan gigante, impresionante, que es imposible llevarlo pues ni siquiera un adulto. Hablando de los ángeles caídos, pues vemos referencias, por ejemplo, en el Ecuador y Mesopotamia, de estos seres angelicales que tienen pues como una herramienta en su mano. No sabemos por qué esta herramienta, pero en muchísimas culturas antiguas, estos ángeles o estos seres que tienen alas, pues siempre tienen esta herramienta. Aquí podemos ver aquí una comparación perfecta, que lo que podría ser es un taladro moderno, tipo súper desarrollado, que estos seres angelicales podrían haber utilizado para cortar estos árboles gigantescos. Ahora bien, la conclusión inicial a la que podemos llegar es que estos ángeles caídos estaban utilizando estos árboles, cortándolos por obtener lo que es pues por supuesto todo tipo de componentes tecnológicos avanzados. Hacia la etapa final, antes de que los ángeles hubieran sido matados por Dios o por lo menos llevados a un sitio oculto, pues decidieron cortar todos los árboles gigantes de silicio porque estos árboles contenían, como dije antes, conocimientos prohibidos que Dios no quería que la nueva civilización las supiera, porque quería después del diluvio empezar desde cero, empezar desde el primer nivel, y quería que la gente pues tuviera la más mínima influencia posible con lo que hay en el pasado. Fijaros también, bastante interesante es que en la Biblia siempre se representa a Dios en algún tipo de monte alto. Sus manifestaciones en la tierra es siempre sobre montes. El silicio, pues claro, aquí podemos ver pues otra vez una similitud bastante similar, ¿no? Con Dios está siempre en la montaña, los árboles de silicio que son muy altos, y las montañas son árboles de silicio que contienen conocimiento, son redes neuronales de conocimiento que estaban esparcidos por toda la Tierra con información. La Tierra pues era un sistema de conectividad increíble. Podemos imaginarlo como un sistema de, digamos, núcleos, como podría ser pues una tarjeta gráfica o una tarjeta de procesador de ordenador, que estaba pues interconectado. La información estaba fluyendo libremente en la Tierra entre las raíces de estos árboles de silicio. Fijaros también que en la mitología nórdica, el Yggdrasil, el árbol de la vida, cuyas ramas mantienen unidos a los diferentes mundos: Asgard, Midgard, Helheim, Niflheim, Muspelheim, Svartalfheim, Alfheim, Vanaheim y Jotunheim. Como podéis ver, pues este árbol mítico conectaba los 9 mundos en la cosmología de los escandinavos. Otra vez tenemos pues un árbol gigantesco, y después que servía como nexo de conexión entre diferentes mundos y tenía conocimiento abundante. También se mencionaba un gran árbol de oro llamado Glasir. Se cree que este árbol era el guardián de la sabiduría y básicamente guardianes de los registros de la historia de la Tierra. En Arizona, por ejemplo, existen algunos restos de esos árboles gigantes de silicio, pero han preferido ocultarlos llamándoles pues Parque Nacional del Bosque Petrificado. Según dicen, pues la madera se convierte en silicio como por arte de magia, cuando esto es realmente imposible, ya que los restos animales, pues un organismo muerto sencillamente se acaba pudriendo y desaparece. El concepto de, digamos, que se convierte en silicio es bastante improbable, y realmente no se explica el por qué estos árboles tienen este componente químico en ellos. Según Wikipedia, pues este bosque petrificado de Arizona es a causa de que un volcán cercano hace millones de años erupcionó, y la madera, al contrario de quemarse por la lava, claro, sencillamente se convirtió en piedra preciosa, que es silicio. ¿Tiene esto una lógica interesante? Pues la verdad, para mí no tiene ninguna lógica.
Un punto de referencia bastante interesante es la Torre del Diablo en Estados Unidos. Esta montaña que a mí me parece pues más como un tocón de árbol otra vez. Este lugar pues también fue un punto de filmación de la película Encuentros en la tercera fase. Fue un punto de encuentro con los extraterrestres en el dicho film. Esta torre pues tiene un diseño de columnas hexagonales similar a una colmena de abeja. Como podéis ver aquí pues otra vez una interesante referencia. ¿Será que el director de la película sabía que estos árboles en realidad tenían pues un significado bastante profundo, bastante interesante y quería representarlo en esta película? En la Torre del Diablo pues también podemos observar cómo las columnas centrales no son totalmente verticales, ¿de acuerdo? Sino que se curvan sobre la superficie a modo de una especie de raíz, y como cada árbol hace de manera natural, por supuesto. Si realizamos una simulación, ¿vale? El árbol de silicio tendría una longitud de unos 8 kilómetros como mínimo. Imaginaros la altura de este árbol, es que sería impactante, o sea, sería tan gigante que miraríamos para arriba y, como bien dice en la Biblia, se podría ver desde cualquier punto de la tierra, o por lo menos pues desde muy lejos. Bien, pues aquí os dejo con más imágenes de que son pues posiblemente tocones de árboles gigantes. Decidme a mí si no, miradlo por vosotros mismos y pensad, es que se parecen demasiado a un árbol, a un tocón de árbol cortado de manera firme, recta, como podéis ver aquí. Y es que para mí la verdad es que es bastante obvio, claro está, de que esto no son formaciones naturales, porque lo que es el tamaño, la forma, el nivel plano que tiene pues lo que es en la superficie cortada, parece indicar de manera muy clara de que fueron cortados con una herramienta bastante avanzada para pues digamos removerles del lugar y dejar ese tipo de resto. Ahora bien, este es un tema muy denso y claro está, no lo podemos abarcar completamente solamente en un videoprograma. Vamos a hablar en más profundidad sobre este asunto en el futuro, claro está, pero esto fue como punto de introducción al asunto sobre las montañas de silicio, mejor dicho, sobre los árboles de silicio que están rodeando la Tierra de manera interesante.